que fa días que no tos traíbanos música ta charrin-charran, por iso parte dos reportajes de GUE serán musicales, pero no tos voy a adelantar cosa más antes do nuestro sumario. En la parte musical do programa de GUE conoceremos ao grupo ostense de rock mestizo Fongo Rollo. En plató sentiremos tocar ao cantautor Jesús Sierra con a suya guitarra. Me embelesan que a sabelo hay las tuyas riberetas, ni han solo que también cada voz, cada bandera. Me gusta de tu mujer, cada tozal, cada pleta, ni han solo que también todas las espaldaderas. Te quiero así, como yes y como yeras, con cada esclata de luz y cada hembra. Te amo así, como yes y como yeras, con cada esclata de luz y cada hembra. Te quiero así, como yes y como yeras, con cada esclata de luz y cada hembra. Te amo así, como yes y como yeras, con cada esclata de luz y cada hembra. Me ha encantado sentirte, Jesús, y una pasada sentirte cantar con ese sentimiento, amas, ¿no? Y ya que tenemos aquí en el plató GUE a Jesús Sierra, un cantautor que es un enamorado de la Val de Chistau y que dedica suyas canciones tanto a la Val de Chistau pues, como al amor en general. Bienvenido a Charrin-charran. Gracias, Silvia. Y es de Zaragoza, pero ¿de dónde viene ese amor que tienes por la Val de Chistau? Pues, ¿sabes? Cuando llegue joven voy a pasar cualquier veranos en la Val de Chistau, voy a pasar campamentos, voy a estar en campamentos. D'ixes tiempos voy a empezar a aprender la cultura chistavina, voy a sentir por primera vez parlar chistavín y me voy a enamorar de las montañas y de la valle en general. Las letras de tuyas canciones eran en realidad poemas. ¿Cuándo decidies meterles melodía? Bueno, yo natural, escribí poemas y también fe música. Mesmo desde que voy a empezar a aprender a tocar la guitarra con el mi abuelo, el Chato, ya voy a empezar a hacer canciones, a hacer chicorronas musiquetas. ¿Y cuándo comences a escribir estos poemas? Pues voy a empezar a escribir en chistavín fa 6 o 7 años y me voy a dar cuenta que ya era fácil yo escribir en chistavín y así después de cualquier meses ya tiene 10 o 12 canciones. Bueno, y mismo ha recopilado en un disco libro, 40 traquetellos de esperanza, estos poemas con a suya melodía, ¿no? ¿Cómo ha estado esta experiencia? Sí, bueno, pues cuando voy a empezar a hacer las canciones voy a ver que ya era fácil yo, que después de 4 o 5 meses ya tiene 10 o 12 canciones. Así que voy a hablar con Fernando Romanos, que es de Ediciones Transiberiano, y me va a animar a recopilar todas las canciones y a hacer más canciones a poder hacer un libro. Y así va a nacer 40 traquetellos de esperanza, que es un libro de 40 canciones escritas en chistavín, que tiene el poema y la partitura para que quiera la pueda tocar y cantar. Y ahora, después de 40 traquetellos de esperanza, ¿tienes el proyecto nuevo en lo que estés trabajando? Sí, ahora tengo 2 proyectos en las manos. Uno que es un libro que se dice 40 sospiros de moi vida y 20 canciones que son poemas de datros a los que les he meso música. Jesús, pues estoy deseando que salga este nuevo disco con este libro para sentir las nuevas canciones tuyas y muchas gracias por venirte aquí al plato de Charrin-charran. A tú. Ahora no quiero que te vayas porque viene o bandiu más conocido de todo Aragón, o bandiu cucaracha.